Bueno, antes que nada, muchas gracias, Gaby, por aceptar la invitación por esta entrevista. Creo que será un intercambio enriquecedor para las dos, espero. Y bueno, como te comentaba, esta entrevista me ayudará para mi trabajo final de máster, del máster de danza movimiento terapia, donde quería investigar la metáfora del cuerpo como un hogar seguro, el cuerpo como una casa, y hacerlo a través de distintas prácticas que fui encontrando en estos años, y una de estas es tu método movimiento somático. Y por eso quería preguntar, bueno, de dónde nace tu método, cuáles son sus fundamentos, las corrientes que han inspirado tu método. Si me quieres contar un poco de esto, esta historia. Bueno, primero gracias Ana por la invitación. Recién antes de darle a grabar estábamos charlando un poco más en profundidad sobre tu búsqueda, tu fin para la tesina. Me pareció maravilloso, me entusiasmó mucho también cuando recibí el mail y me contabas para qué era, así que bueno, agradecida por la convocatoria. Y bueno, y para poder, también me emociona, por supuesto, poder contarte sobre el método, ¿no? Sobre el método movimiento somático. Y, y bueno, me preguntaba sobre los principios, sobre los fundamentos o cómo surgió. Mm, Y en verdad yo principalmente estudié yoga. Y trabajé muchos años acompañando personas en formato grupal y en formato individual, siempre con el cuerpo como eje del trabajo, mm, ¿no? Eh, Incluyendo, bueno, no solamente biomecánica, anatomía, todo lo relacionado con la fisiología del movimiento, mm, eh, sino también meditación, también compartía mucho las enseñanzas del yoga, tratando de trabajar con lo que se llaman como los britis o las alteraciones, ¿no? Del pensamiento, mm, esos que generan como rumiación mental, ¿no? Angustia. Entonces siempre la búsqueda estuvo en unir esos aspectos del ser, ¿no? Lo corporal, con lo mental, con lo emocional. Eh, y bueno, a través de los años fue enriqueciéndose mucho mi abordaje con diferentes aristas, ¿no? Eh, Alimentación, bueno, rehabilitación de lesiones, eso fue como creciendo. Y lo que me empecé a encontrar es que no alcanzaba, mm, no alcanzaba. No alcanzaba con enseñar prácticas sueltas, no alcanzaba con brindar información teórica. eh, Hay una distancia muy grande entre la comprensión de las personas, que las personas tenían con respecto a lo que les pasaba, y la integración de las herramientas que yo les brindaba, ¿no? claro, lo que sentían, ¿no? Mm, Más. Ujú, lo que realmente podían como llevar a la práctica y aplicar, ujú, ujú. ¿no? Sí, Eh, E incluso eso se trasladó cuando yo empecé a integrar regulación del sistema nervioso y somática. eh, bueno, hice distintas formaciones y en las formaciones te enseñaban herramientas, técnicas, y yo eso también lo trasladaba y me encontraba con la misma situación. Eso que yo trasladaba, que era regulación del sistema nervioso, no alcanzaba con solo compartir herramientas y no mm, alcanzaba con solo educar sobre el sistema nervioso. mm. Eso fue lo que yo me encontré. Y esto Entonces es tenías que encontrar una manera, una ¿no? manera, y también era porque las personas que se acercaban, se empezaron a acercar, primero trabajé con muchas personas que querían regular su propio sistema nervioso, que se sentían reflejadas en lo que era el trauma, lo que es la desregulación, y querían alivio para su dolor. Eh,
Y trabajando con esas personas, lo que empecé, a base de prueba y error, lo que empecé a darme cuenta es que había que articular estos dos componentes, pero había que articularlo de una forma inteligente. No es, bueno, doy una práctica y brindo educación y con esto ya está. No, mm, no había que hacerlo de forma aleatoria. Eso fue lo que yo empecé a comprender. Y también lo vi reflejado en las personas que se empezaron a acercar, que ya eran profesionales, y que también decían, no sé cómo cerrar esta brecha. Porque yo le explico a mi cliente, a mi paciente, a mi alumno, lo que es la desregulación, mi cliente dice, sí, me siento reflejado, pero no avanzaba el mm, proceso. Es, bueno, ¿y qué hago con esto que sé ahora? ¿No? sí. Eh, bueno, entonces de ahí es que surgió una metodología, Mm. la metodología de movimiento somático. Mm. Para unir un poco esta brecha entre saber de algo y la práctica sobre este algo, ¿no? Ok. Totalmente, sobre todo Mm, porque es muy desafiante cuando estamos acompañando un organismo vivo, que es impredecible, no sabemos qué es lo que va a suceder realmente, es segundo a segundo. Entonces podemos venir con un montón de kits de herramientas o incluso podemos venir con mucho conocimiento, pero si no sé leer en tiempo real lo que está sucediendo y qué conviene hacer con eso que está sucediendo, si conviene una intervención que sea una práctica, que sea una regulación de abajo hacia arriba, ¿no? Una mm, experiencia sensorial, motora, que ayude al procesamiento de lo que le sucede a la persona, o un abordaje de arriba hacia abajo, educación, que ayuda a que la persona, diga, esto tiene sentido, por eso me sucede esto, por eso mm, tengo esta experiencia sensorial, por eso tengo esta experiencia en el cuerpo. Eh, si no sabemos cuándo hacer esas intervenciones, esos abordajes, lo que empieza a pasar es que se vuelve un caos el acompañamiento. Y no solo se frustra el profesional, sino que se frustra el cliente. mm, Y eso me parece importante porque las personas ya vienen frustradas, muchas personas, porque eh, al haber vivido desregulación y trauma, la verdad que las personas con trauma son muy resilientes. Son personas que han estado en búsqueda constante de prácticas, recursos, ¿no? que ayude a lo que les sucede. ujú, Y cada vez que se encuentran con algo que promete una solución que no les llega, mm, aparece a hacerse, a calar cada vez más profundo la sensación de, ¿no habrá algo malo conmigo? mm. La, la culpa también, ¿no? En sentirse como, ok, probé todo y no funciona, el problema está en mí. Totalmente. La culpa, la vergüenza, Mm, ¿no? Es algo que se llama retraumatización. mm, Entonces, bueno, eso obviamente hace que las personas abandonen los procesos, ¿no? Entonces queremos evitar todo eso. mm. ¿Y Eh, cómo, cómo entonces eh, has actuado frente a este desafío? Bueno, ahí, que- al haber estudiado y todo lo que estudiamos por lo general nos brinda una metodología, o muchas cosas que estudiamos nos brindan una metodología, una secuencia, y hay valor en eso, hay valor en tener un paso a paso, una metodología, una secuencia, porque bueno, sé lo siguiente que tengo que hacer, sé cómo tengo que hacerlo, sé qué resultado me va a dar eso. Eso me parece que es necesario, pero por otro lado, también tiene que estar la flexibilidad. Y ese es el diferencial, porque lo orgánico necesita ser flexible. O sea, entonces la idea fue poder articular ambas. Entonces la metodología lo que brinda es una
secuencia de lectura. Secuencia, metodología, paso a paso. La lectura es en tiempo real, es lo flexible, es lo orgánico. Entonces, Sí. Mm, ¿no? Claro, es mucho más desafiante que decir de A paso a B, de B paso a C, porque realmente es necesario que los profesionales que se forman en somática, al menos en mi método, no se preparan para repetir conceptos, ni aplicar ejercicios como de forma predeterminada, digamos, ¿no? De memoria. y no hay Eh, como un libro con las instrucciones, ¿no? Para intervenciones eh, somáticas. Mm, lo que hay es eh, una secuencia de lectura, mm, ¿no? Aprendes a ver qué leer y a interpretar mm, qué significa eso que estás leyendo. Y eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con la fisiología del cliente, tiene que ver con los gestos físicos, tiene que ver con el tono de la piel, del color del rostro, las posturas, las palabras que utiliza. Eh, ujú, bueno, entonces el fin es poder leer e interpretar eso que está sucediendo para poder tomar decisiones en tiempo real. mm, Y eso requiere que los profesionales, que es algo que estudiamos, hacemos mucho en la formación, em, tengan que desarrollar, en base a lo que le damos, un criterio propio. mm. Claro, es más que un documento con escrito que tienes que hacer, es una manera de estar en la sesión, una forma de estar que aprendes con la práctica, ¿no? Sí, es una forma de estar con la experiencia de la otra persona y de estar con la propia experiencia como profesional. Mm, Y también lo interesante es que pueden aplicar como la metodología y la regulación del sistema nervioso y que eso enriquezca lo que ya hacen, ¿no? Como que no es que viene a competir o le quita validez a toda la formación anterior, no dice, no, todo lo anterior que sabes no vale o no sirve, sino que viene a que ese conocimiento previo se organice mejor, se organice en base a la lectura real de la fisiología de, de la persona y haga que lo que sea, lo que ya saben y lo que ya hacen sea más eficaz todavía, mm, ¿no? Y yo creo que finalmente, no solamente que incluir el sistema nervioso autónomo hoy en día es algo que ya no puede quedar fuera de ningún tipo de intervención, ¿no? mm, Realmente. Eh, Sino que revitaliza como la práctica de las personas, mm, ¿no? Revitaliza su abordaje, les brinda una mirada más crítica, más actualizada, eh, y que realmente puedan recibir a las personas en el lugar de la vida donde las personas estén, mm, ¿no? mm. Bueno, me parece muy interesante cómo llegaste a este método y a querer también transmitirlo a otros profesionales de diferentes prácticas, porque me parece que es algo, si no es una práctica más, sino es algo que puede venir útil en distintas áreas terapéuticas, si lo he entendido bien, y personales también. Sí, Mm, tiene los dos componentes, ¿no? mm, Como em, las, las personas, eh,
que van buscando abordajes para sus dolores, para sus malestares, y los profesionales que también se acercan para ayudar a estas personas que están buscando eh, resolución, ¿no? Por ahí a cuestiones que las acompañan hace décadas. Eh, Ambos se benefician de aprender sobre la regulación del sistema nervioso, ¿no? Yo, por un lado, acompañando personas y también acompañando a profesionales que acompañan Mm, personas, ujú, lo que veo es que a nivel personal, como a nivel de cliente, paciente, si uno quiere decirlo de alguna manera, lo que empieza a aparecer es, por un lado, mayor capacidad para estar con lo desafiante, con lo que sienten, sin perder presencia. mm, ¿No? Hay pérdida de miedo a las sensaciones, a las emociones, a los pensamientos. Eso es como el cambio más importante para mí. Eso mm, tiene que ver con la estabilización del sistema nervioso, ¿no? Las personas dejan de sentirse completamente tomadas por lo que les sucede, ya sea dolor físico o dolor mental o emocional, y empiezan a reconocer y a comprender lo que les sucede con cierta distancia, ¿no? Como incluso siendo intenso, pueden desidentificarse. Dicen, sí, este es mi dolor, yo no soy el dolor. ujú. Y deja de ser abrumador, Deja de... quizás. Mm. Es como un poco crear un contenedor consciente de esta emoción o dolor y poder quedarse allí, ¿no? Quedarse en la incomodidad, quizás. Mm. Sí, eh, siempre sabiendo que ese contenedor del que hablas eh, depende de la capacidad del facilitador o la facilitadora de poder estar con esa intensidad sin desregularse. Mm, Eso es muy importante y eso es parte del entrenamiento también cuando trabajamos con trauma, ¿no? mm, Eh, y eso es algo que las personas que se forman atraviesan todo un proceso personal. Esto es muy interesante porque en verdad las personas que se forman en el método atraviesan el proceso que después van a atravesar sus propios clientes, ¿no? Las propias personas que mm. acompañan. Claro, sí. Entonces, cuando acompañas, sabes porque estuviste ahí, ¿no? Puede ser otra Ah, persona, puede necesitar algo mm, distinto, sin duda, pero entendés porque es una experiencia corporal sentida que te da una capacidad de compasión y corregulación muy profunda, ¿no? No es algo teórico que vas a aplicar en la otra persona. sí. Sí, 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 sí. Me hablas de la relación, de la corregulación, entonces entiendo que este elemento de vínculo es algo bastante que ocupa un espacio importante en las sesiones, ¿no? El vínculo en directo y personalizado con cada persona, cada grupo y contexto, ¿no? Sí, Mm, sí. La seguridad relacional implica que el facilitador, la facilitadora no exige, no empuja por un resultado, no interpreta lo que le pasa a la otra persona. Realmente tiene una capacidad somática muy amplia para poder estar con todo lo que emerge, sin querer mm, cambiarlo, sin querer intervenir en el proceso de la otra persona, haciendo espacio, mucho espacio. Entonces, obviamente, el facilitador, la facilitadora, tiene que tener mucha capacidad propia para darse cuenta cuando no es que no se va a desregular, sino que la presencia implica darme cuenta cuando el desafío de la otra persona está activando algo en mí, quizá mi propio mm. trauma.
y por eso quiero controlar su experiencia o quiero que no se sienta así, quizá emerge desde un lugar bien intencionado, Ujú, pero está interfiriendo en el proceso autonómico de la otra persona, ¿no? De su ujú, sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, ahí trabajamos con esto que se llama contratransferencia somática, que es, bueno, si yo quiero que no le pase a la otra persona lo que le está sucediendo, su sistema nervioso va a sentir presión y va a dejar de sentirse seguro y se va a cerrar se va a cerrar al proceso. No va a haber un contenedor seguro para la experiencia. Eh, entonces es algo muy importante, ¿no? El facilitador o la facilitadora no solamente es la educación que comparte o la técnica somática que sabe, la herramienta, sino si puede mantenerse en esa resonancia y sentir cuándo está saliendo, cuándo está siendo tomado por su propia activación y volver al eje, para volver a brindar seguridad, para volver a restablecer el vínculo seguro. ujú. Y esto, que el facilitador o la facilitadora haga esto, es muy potente para el sistema nervioso porque muchas personas no tuvieron experiencias de corregulación y seguridad vincular nunca en su vida, nunca. Lamentablemente ni siquiera de los primeros cuidadores. Y bueno, y tampoco en la escuela y más adelante en la vida en los espacios de trabajo, esto casi no existe en nuestra sociedad. Mm. Entonces puede ser una experiencia de reparación vincular de heridas, heridas de apego, eh, muy potente, ¿no? A nivel Mm. neurobiológico, a nivel fisiológico, puede generar cambios neurales, Sí. ¿sí? A Ujú, través de una corregulación en relación y que ujú, pasa del cuerpo, ¿no? Como decíamos antes, más que de arriba hacia abajo. ujú. Mm. Siempre está el doble componente, porque ahí, Ana, algo importante también es las palabras que usamos. Vale. Hay un... Lo Hay que... una parte Ay, hablada ay, sí, también en sí, la sesión. sí, Ujú. sí. Eso me interesa también, Mm, cómo se mezcla lo verbal a lo no verbal ujú, en tu práctica. ujú. Mm. Yo creo que más que pensar que una cosa suplanta a la otra, lo que venimos a traer es la experiencia del sistema nervioso, como un organizador, como un organizador de los procesos vitales, Mm. ¿no? Entonces, el sistema nervioso capta y organiza una respuesta. Eh, y para eso va a tomar todas las señales presentes que haya, las verbales y las no verbales, ¿no? Lo que pasa es que por lo general faltaba incluir las no verbales. Las Mm. verbales un poco ya las tenemos como, no me hables así, no uses ese tono de voz, eso está, ¿no? Pero por Ujú. ahí falta la experiencia del sistema nervioso autónomo, ¿no? Del cuerpo. Como no es lo mismo que alguien te esté mirando con los ojos fijos y la mirada grande a que alguien te reciba con la cabeza ladeada, una sonrisa, ¿no? Mm. Entonces, Ujú. son las palabras que se usan y también son las gesticulaciones, el tono de voz, Mm. ¿no? Eh, todo eso forma parte de cómo el sistema nervioso va a organizar sus respuestas. Si va a Mm. organizar respuestas defensivas o si va a organizar respuestas de seguridad y conexión, intercambio, ¿no? Bueno, y ya entonces me hablaste un poco, ¿no? De los objetivos que suele tener el método, establecer este vínculo, espacio seguro, la coregulación. Ujú, Me comentaste que puede tener efectos reparadores, transformadores. ujú, eh, y me imagino que una sesión puede ser individual ujú, o de grupo ujú, y esto cambiará, ¿no? La experiencia ujú. del vínculo, la experiencia reparadora. ¿Tú cómo lo ves?
la práctica la ves como una experiencia más individual o tiene que ver con lo colectivo también, o las dos a la vez? Ay, es una pregunta que implica, a ver, voy a tratar de organizar una respuesta. Em, por ejemplo, en la formación, el nivel uno, las personas aprenden a trabajar uno a uno, porque eso les da mucha experiencia, mucha práctica de cómo acompañar un sistema nervioso, varios sistemas nerviosos a lo largo del tiempo, y trabajar con una meticulosidad y una profundidad que solo permite el uno a uno. Mm, En el nivel 2, quienes quieren, pueden empezar a trasladar la metodología a grupos. Pero sí o sí, para mí, desde mi experiencia, no puedo trabajar en un grupo si primero no mm, aprendí a trabajar uno a uno. mm, Es mucho más, son dos trabajos distintos. mm, No es lo mismo sostener un campo relacional de 10 personas, 15 o 20 o 50, que el trabajo individual. mm. No porque uno sea mejor que el otro, sino porque son dos experiencias distintas. Y realmente creo que lo que te da el trabajo uno a uno, esa cercanía, ese foco, después te permite enriquecer muchísimo el acompañamiento grupal. Y para mí es Mm. una experiencia que mm, no se puede saltear. Hay que pasar por lo individual para llegar al acompañamiento de grupo. Sí, Vale. sí, Mm, sí, porque finalmente va a estar el grupo como un solo organismo organizando mm, ujú, una respuesta. mm, Y eso va a estar cambiando, ¿no? ujú, A medida que se vayan proponiendo las distintas actividades. Y tiene que haber un ida y vuelta, un vínculo, ¿no? Este contenedor seguro, este, eh, eh, esta relación, este diálogo, ¿no? Entonces tengo que saber cómo dialogar. mm, Y para entender el lenguaje del grupo, primero tengo que entender el lenguaje de un sistema nervioso, de cómo se está con un sistema nervioso, ¿no? sí. Eh, si no, va a ser muy, muy, muy difícil. Claro, es como el, el elemento eh, primario en un sistema nervioso de una persona y se puede decir que cuando se trabaja en grupo se crea como un sistema nervioso grupal, algo así. Totalmente, totalmente, Mm, totalmente. Y el facilitador es parte de ese sistema nervioso que se genera, pero a la vez es el que tiene que acompañar. mm, Tiene otro rol, ¿no? A la vez que es parte, también se diferencia porque tiene que organizar, tiene que acompañar. Entonces, lo importante es el diálogo que se da, ¿no? mm, Es el ida y vuelta. Eh, lo primordial que tiene que tener en cuenta un facilitador, una facilitadora que aplica somática o que comparte somática, es entender que la biología siempre está buscando seguridad. Y si no encuentra seguridad, se va a defender, ¿no? Entonces, mm, el organismo colectivo o individual siempre está buscando pertenecer, está buscando conexión, mm, está buscando conexión con las otras personas, pero también está buscando conexión en el ambiente, qué me gusta de este lugar, qué me hace sentir que este lugar no es peligroso, conexión con el propio cuerpo, que mi cuerpo esté bien, que no haya molestias, que no hayan dolores, que no hayan sensaciones de inseguridad, ¿no? Entonces, ese es el impulso primordial del cuerpo, del mm. sistema Se nervioso hace, autónomo. conscientemente o inconscientemente, ¿no? Sí, ese proceso que se llama neurocepción, ¿no? Según la teoría polivagal, es un proceso inconsciente de las estructuras subcorticales, eh, que lo que hacen es estar permanentemente por debajo del nivel de la conciencia,
escuchando los tonos de voces, observando señales en el ambiente, eh, sin participación activa de nuestra conciencia y determinando en base a sus predicciones si eso es seguro o no, según lo que Sí. aprendió en el pasado, ¿no? Ujú. Uy, Por este ruido es eso, predicción de que va a suceder algo malo. Entonces ujú, voy a activar mis respuestas defensivas, ujú, ¿no? sí. Eh, Mm. Por eso, cuando se dice sistema nervioso desregulado por trauma, ujú, es por estas experiencias del pasado que continúan a estar presentes ujú, en las respuestas que ujú. tenemos Sí, inconscientemente. Ujú, sí, 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 y se están haciendo cada vez, bueno, muchos más avances en las investigaciones científicas en relación a la importancia de los sistemas sensoriales, incluida, por ejemplo, la propiocepción o incluida la sinestesia, el movimiento, ¿no? ujú, No solamente el tacto, la vista, el gusto, el olfato, el oído, sino otros sistemas sensoriales como la interocepción eh, y su relación con áreas cerebrales relacionadas a el almacenamiento de experiencias pasadas, ¿no? Que son las que finalmente eh, terminan de alguna forma siendo las que mandan el comando de, uy, en el pasado pasó esto, así que ahora activemos esta respuesta, ¿no? Las que ujú. comparan el pasado con el presente y hacen esas predicciones, que a veces son erróneas, porque no está pasando nada malo en el presente, pero es eficiente. Puede que esté equivocada, pero es realmente eficiente, ¿no? Entonces, Claro. nuestra, Ujú. nuestra fisiología siempre está a favor de nuestra seguridad y nuestra supervivencia. Claro, es como el mecanismo con que nos defendemos de los peligros, un mecanismo de sobrevivencia, Ujú, ¿no? Que tiene un motivo porque está allí, pero claro, el asunto viene cuando mm, son predicciones quizás erróneas, basadas más en el pasado que en la situación ujú, actual. ujú. Ujú. Y Sí, esto sí, que me cuentas de la búsqueda de seguridad constante, puede tener, tiene que ver con lo que yo mencionaba de el cuerpo como un lugar seguro, el cuerpo como una casa, ¿no? El poder construir esta seguridad a sí, través de experiencias nuevas, de prácticas. Mm, sí, sí. De hecho, en lo de sentir el cuerpo como casa es algo que me han compartido muchos facilitadores y facilitadoras al terminar de la formación, esta capacidad de decir, bueno, mm, es personal y es profesional. O sea, aprendí a estar en mi cuerpo, aprendí a acompañarme, aprendí a comprender cuándo lo que me sucede es algo del pasado que necesita atención y cuándo es algo del presente que necesita mm, también un cuidado, cómo eso se puede trasladar a los acompañamientos y cómo eso realmente le genera mucha gratificación, ¿no? Porque pueden acompañar desde un lugar de mucho cuidado propio, de mucho cuidado de la otra persona. Hay resultados, las personas vuelven, las personas se entusiasman, ¿no? mm. Entonces es algo que escuché mucho de las personas que finalizaron la formación, esto de eh, sentirse en casa en el propio cuerpo. Y, y también es algo que experimentan como clientes, ¿no? Las personas. Que básicamente para mí, habitar el cuerpo significa, bueno, como romper el hechizo de disociación, ¿no? Romper la desconexión, como atender las necesidades del cuerpo. Y quizás y empezamos desde ahí la formación, lo empezamos desde lo más mínimo, ¿no? Tengo hambre, ese registro. Tengo sed, tengo ganas de ir al baño. Necesito moverme, estoy con el móvil en la computadora, así en esta posición, y sigo hasta que no termine, ¿no? Y el cuerpo está Ujú, gritando por dentro que necesita movimiento, ¿no es cierto?
parece un gesto muy nimio, parece como un gesto superficial, pero para nuestra biología tiene un impacto tremendo. Mm, Y eso es para mí habitar el cuerpo, ¿no? Aprender a escuchar las necesidades concretas del cuerpo. Em, y el desafío de la somática es descender de la mente a la experiencia corporal. Ese es el gran desafío. Porque muchas veces es, bueno, ¿qué práctica necesito para regularme? ¿Qué mm, necesito hacer para, no? Y tiene sentido porque las personas se sienten mal y quieren sentirse bien. Pero no hay una práctica, no hay una práctica, ¿no? ujú, En principio es empezar a restaurar el vínculo con el cuerpo. ujú, Tengo sueño, descanso. Tengo frío, me abrigo. Me aprieta un zapato, me lo quito, ¿no? Y mira qué sencillo, pero qué difícil, mm, porque es como eh, si hubiésemos, como si tuviésemos, tenemos amnesia, amnesia corporal, ¿no? Amnesia, la costumbre, la costumbre del sistema nervioso, o podemos decir como la neuroplasticidad se generó en torno a reprimir al cuerpo, mm, controlar el cuerpo, eh, separarnos de lo que siente, que la cabeza vaya por encima de las necesidades corporales. Y esto tiene que ver con el trauma, esto es trauma. ujú. Entonces, habitar el cuerpo es decir, bueno, voy a empezar a seguir lo primero que enseño en la formación, que es los impulsos biológicos. Sí, sí, cuando hablas se conecta mucho con mi idea de Mm. del cuerpo y con lo que yo he experimentado en mi formación. Y también se me ocurre quizás que durante mucho tiempo ha habido como una demonización también, ¿no? Del cuerpo, de los impulsos biológicos, en la educación, no sé, en el sistema educativo. No puedes ir al baño hasta el tiempo de 5 minutos que está permitido, no sé, o es mala educación. No sé, moverse un poco en la silla o porque tienes que sentarte bien, no sé, muchas cosas que se van grabando, sobre todo cuando eres pequeñito, ¿no? Y estás creciendo y quizás no es un trauma personal, sino mm, Mm. Ujú. compartido. Ujú. Ujú. Eh, sí, y Y, cuando hablas de reconexión, sí, tiene sentido que se conecta con esta frase, mm, dar el cuerpo. Mm, sí, ahí hay algo, bueno, me abre muchas ventanas. Una es que seguir el impulso biológico es el comienzo de la conexión con los deseos, mm, ¿no? Entonces tengo la vejiga llena y el impulso es ir a descargar la vejiga. Si yo sigo ese impulso, estoy siguiendo el deseo del cuerpo de sentir alivio. Entonces también hay algo de la expresión, ¿no? ujú, Siento, sigo el deseo, me expreso. Y todo empieza en algo muy sencillo que es bostezar cuando tengo sueño, ir a descargar la vejiga cuando tengo la vejiga llena, ¿no? Por eso digo que el cierre traumático o la desregulación es un cierre al deseo, sí, a la sí, es algo expresión, a la que... vitalidad, ¿no? Es como contengo, Sí, aplasto, ujú, reprimo, ¿no? ujú, Y es corporal. sí, Y después está por otro lado algo que me resulta muy interesante y que tiene que ver con la neuroeducación, que es que la capacidad de hacer consciente que estamos haciendo eso, ¿no? Estoy en una reunión tengo una cita con el médico. No llego a horario, estoy llegando tarde. Eh, y tengo hambre, si yo freno ujú, ahora a comer, a suplir ese impulso biológico,
voy a llegar tarde a la visita con el médico y voy a tener que volver a sacar turno y voy a ir dentro de 2 semanas y eso no puede suceder porque es urgente, necesito ujú, hacerme ver. ujú, Entonces, el neocórtex, que es el que decide, se hace consciente y organiza, por lo general no entiende la biología, ¿no? Entonces, siento hambre y empiezo a sentirme mal porque no comí a tiempo, no hice a tiempo de comer, no comí bien, y ahora voy a ir al médico y voy a estar con hambre, ujú, y no habla con la biología. No le dice, tenemos hambre, sé que tenemos hambre, vamos a ir al médico. Cuando termine el médico te voy a dar una comida deliciosa para que te sientas bien. No tenemos hecho ese proceso cognitivo, es cognitivo, ¿sí? O sea, en el sentido de que siento y pienso, es cognitivo y es sensorial, digo, es, arriba, es de ujú, abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. No está ese diálogo. Constantemente aparecen las creencias sobre lo que sentimos. Ay, no, tengo sueño, soy una persona muy vaga, o si me voy a ujú, dormir ahora, seguro que me voy a deprimir, ¿no? No comprendemos la biología. Entonces creo que el desafío más grande no es, sigo todos mis impulsos y todos mis deseos, porque ah, eso no le haría ningún favor a nadie, sino que es poder dialogar ujú, con el cuerpo, escucharlo, entenderlo, interpretarlo, dialogar. Obviamente tenemos agendas, tenemos cronogramas, tenemos cosas que hacer, pero no podemos estar por eso todo el tiempo posponiendo las necesidades ujú, del cuerpo. Lo que ujú, necesitamos es establecer ese doble diálogo, ¿no? Y esto que traes vos, Ana, es que no tenemos una cultura que nos ayude a hacer ese proceso. Por lo general es un proceso que tenemos que hacer un poco en soledad y con mucha fuerza de voluntad, ¿no? ujú, Y tratando de ujú, encontrar como, bueno, formas, recursos de poder hacerlo. Por suerte existen los profesionales que, que pueden ayudar a reparar esta ruptura biológica que tenemos, pero bueno, no tenemos una cultura orientada ujú, ujú. a eso. Sí, y cuando hablas de deseo, se me enciende otra idea que sí, claro, en un mundo, si pienso más en grande, un mundo donde hay mucha represión, se requiere disciplina, un mundo muy militarizado y donde hoy más que nunca esto está muy presente, quizás no es el mundo que va a favorecer la expresión de estos deseos, de estas libertades que parten del individuo, ¿no? De la expresión del Ujú, cuerpo. Y como tú dices, no es que se trata de, ok, tengo que atender todos los impulsos en todo momento, pero es esto, es de poder mm, reconocer los dos polos, el impulso y la voluntad y decidir, ¿no? Poder decidir qué ujú, hacer en cada momento y ujú, para obtener el mayor bienestar para mí, para los demás, ujú. para el mundo, no sé. Sí. Finalmente tiene Mm, que ver con eso, con la autonomía, con la libertad, eso que ujú, estabas trayendo me parece fundamental porque mm, eh, a- eh, somos, somos individuos y somos también lo colectivo, ¿no? El contexto y los ujú, vínculos. Desde el individual lo que podemos como observar es que las personas con trauma y desregulación eh, como han vivido prisioneras o hemos vivido prisioneras de las reacciones del cuerpo de supervivencia, y el antídoto es la seguridad que me permite poder elegir finalmente, entender lo que me pasa, poder elegir, ¿no? Y esa autonomía, esa libertad, uno a uno, lentamente, va generando, bueno, no podemos desestimar el poder del efecto dominó, mm, porque lo que impacta en una persona que recupera la regulación va a impactar en sus vínculos inmediatos más cercanos
y luego en su trabajo, y luego en su comunidad, y en ujú, la transmisión del trauma transgeneracional, si sí o si no, ¿no? Entonces, claramente no es lo mismo que una política de gobierno donde se instala o a nivel gubernamental algo donde todas las personas tienen acceso a, claramente no es lo mismo, pero tampoco podemos desestimar este trabajo, el impacto que tiene realmente. mm. Mm, Y volviendo a estas herramientas que tenemos a través de prácticas corporales, en este caso a través de movimiento somático, para restablecer esta conexión con el cuerpo. Em, Tenía curiosidad sobre cuál es tu punto de vista sobre prácticas de enraizamiento, por ejemplo, de grounding, que se habla bastante en estas disciplinas de grounding, de la función de la respiración en estas prácticas. Mm. Em, sí, Mm. si quieres Eh, comentar. sí, en relación al enraizamiento o al grounding, em, yo creo que es una de las formas más simples, más accesibles para evitar el cuerpo, ¿no? Esto que traías, así como lo es seguir los impulsos biológicos. Eh, pero yo el enraizamiento no lo siento o no lo vivo o no lo comparto, lo he experimentado también, no solo a través de los pies, ¿no? Porque Ujú, finalmente el enraizamiento es, para mí es volver al presente, ¿no? Volver al cuerpo al lugar presente, volver con el cuerpo en el lugar presente. Em, entonces, el cuerpo, la mente puede estar en cualquier lado, puede estar haciendo lo que quiera, pero el cuerpo siempre está en el presente. Entonces, la forma más sencilla de volver al cuerpo es a través de los sentidos, ujú, ¿no? La mente puede estar en el futuro, anticipándose a posibles catástrofes, puede estar en el pasado, reviviendo el pasado, sumida en una profunda melancolía, pero los sentidos nos orientan al presente. ujú, Entonces, el enraizamiento para mí tiene esa función. Podemos enraizar mediante lo que vemos, no solamente los pies, mediante lo que olemos, mediante lo que tocamos con las manos, mediante lo que saboreamos, mediante lo que oímos, ¿no? ujú, Para mí es reconocer el entorno actual, dónde estamos. Por supuesto que los pies también, ¿no? Percibir la presión, eh, o las piernas, o el contacto con el suelo. eh, había bueno, se llamaba Shirley Taylor, me parece que era el nombre, de una psicóloga, psicoterapeuta, que hablaba de que la gravedad, sentir, ¿no? Lo tangible de la gravedad, hacer contacto con la tierra, si hablamos de los pies en el piso, por ejemplo, el sostén físico real, eh, es una experiencia concreta, no es una idea, la gravedad no es una idea, ¿no? Es ujú. sentir el apoyo que está disponible para el cuerpo en todo momento. Y ella traía esto de que te permite percibir que hay estabilidad, ¿no? Ese contacto ayuda a recordar que aunque hayamos atravesado experiencias fuertes o experiencias horribles, en algunos casos, todavía queda estabilidad en este mundo. Una Y es algo que estabilidad en- que en- mm, podemos usar, apoyarnos cuanto más lo necesitemos. mm, Y me pareció una idea hermosa. Realmente me pareció como muy, esto que tiene la somática, ¿no? Que es sutil, pero muy ujú, potente, ¿no? Muy, muy poderosa. sí. Y si esto, más del punto de vista de la danza, de práctica de danza y danza-movimiento, se utiliza mucho. De hecho,
si piensas también todos los estilos de danza que utilizan la presión con el piso, más de contemporánea, no sé, diferentes estilos que utilizan esta técnica y se puede incorporar también para fines terapéuticos en ese sentido, sentir el contacto con la realidad, empujar, no solo con el piso, sino con otro cuerpo. Sí, viene creo de esta idea de estabilidad, de mm, sentir mm, estabilidad y conexión con el presente, mm, eh, volver al momento presente. Y sí, por ejemplo, nosotros lo vemos mucho como efectivo en casos, no sé, donde hay situación abrumadora mm, o con una situación de esquizofrenia, donde mm, hay desconexión máxima mm, eh, de la realidad, el grounding, mm, el contacto con la superficie, mm, puede ser útil para mm, volver a este contenedor que existe, que mm, mencionábamos antes. mm. Sí, y me gusta pensarlo también para los facilitadores, para los profesionales, porque a veces parece que está todo muy orientado solo a Ujú, acompañar, pero claro. es una herramienta fundamental para Mm, permanecer presentes como facilitadores y facilitadoras cuando nuestra desregulación empieza a tomar lugar, poder hacer ese acto, es un acto de alineación, ¿no? Un acto de volver a la presencia para poder acompañar a la otra persona. Y también estos gestos de regulación que podemos hacer cuando estamos trabajando ayudan a evitar el burnout, el agotamiento, ¿sí? Que podamos acompañar mejor, que cuando termine la sesión o la clase no terminemos agotados, agotadas, que no nos llevemos lo que sucedió, no lo llevemos a casa, ¿no? Entonces estas pequeñas herramientas ujú, son muy poderosas también para quien acompaña. Mm, sí. Diría para cualquier persona, ¿no? ujú, ujú. Lástima que no hay clases de grounding en la escuela. Y me imagino que la respiración es otra herramienta que conecta también con el momento presente y que revitaliza también el cuerpo. Ahí hay, la respiración es un poquito más delicada por la función autonómica que tiene, ¿cierto? Mm, Los pies están en la periferia, están lejos del centro del cuerpo. Todo lo que tiene que ver con los pulmones, corazón, vísceras, ya para nuestro sistema nervioso está como en otro nivel de sensibilidad. Entonces, digamos, ninguna de todas, ni el enraizamiento, ni la respiración son para todas las personas. Siempre hay que mm, elegir qué para ese sistema nervioso tiene sentido y le es útil, sobre todo qué le resulta seguro. En mi caso, yo, por ejemplo, cuando era profe de yoga, enseñaba pranayama y muchas veces las personas terminaban como con una sensación de trascendencia, de irrealidad, así como muy, muy fuerte, no terminaban mm, muy en el cuerpo. Otras mm, terminaban muy reguladas, muy en su cuerpo, muy centradas, muy enraizadas, y otras terminaban realmente como alteradas. Por mm, eso fue mm, algo que yo dejé de hacer en su momento. No tenía la explicación que tengo ahora, pero bueno, mi intuición estuvo bien en ese momento, fue, no voy a seguir por este camino, mm, porque la respiración necesita mucho criterio, cuándo va a ser aplicada, por qué, mucho cuidado y una mirada informada realmente en trauma, ¿no? Porque para muchas personas respirar, el simple hecho de sentir su respiración puede hacerles sentir demasiado. mm,
y por ahí generar una hipertonía simpática, generar una activación de ansiedad, de irritabilidad, de desesperación, de desorientación, ¿sí? O incluso un ataque de pánico. Por ejemplo, personas con ataques de pánico no se recomienda desde una mirada informada en trauma la respiración, bajo ningún Claro. concepto. Ni que respiren Mm. profundo, ni que exhalen largo, porque para muchas personas con ataque de pánico, llevar la atención a la respiración en sí mismo puede ser totalmente desregulador, ¿no? Sí, es exactamente el trigger. Podría ser el trigger de un ataque, ¿no? Totalmente, Sí, totalmente. Para una persona con ataque de pánico, por ejemplo, correr media cuadra y sentir que el corazón está latiendo rápido, también puede ser un trigger. Entonces, sí. no se Ujú, trata de la práctica en sí, sino de poder elegir la que sea adecuada para cada persona y su estado autonómico, ¿no? mm, sí. Mm, Entonces, como que la respiración no es neutral. mm. Sí, Eh, sí, claro. ujú. Ujú. Claro, no hay ninguna práctica o concepto que sea o bien o mal en sí. Es como esto que decías al principio, la capacidad de lectura y ser informados, actuar Sí, con práctica informada. sí. Mm, Yo la respiración, enseño técnicas de respiración en la formación. Es una técnica avanzada, no se enseña al comienzo, es para cuando una mm, persona ya mm, conoce, cuando el facilitador conoce el sistema nervioso del cliente y el cliente conoce su propio sistema nervioso. mm, Siempre se hace en relación a tiene que estar de acuerdo ambas partes para la prueba, ¿sí? Tiene que haber consentimiento. mm, Sabemos que exhalar más largo activa el sistema simpático, parasimpático, ¿no? La exhalación larga calma, relaja, eso fisiológicamente sucede. Respirar más mm, rápido o tomar respiraciones cortas o inhalaciones largas activa el sistema simpático, eso fisiológicamente sucede. Después está cómo el cerebro interpreta eso que está sucediendo. Y ese es el trauma. ujú, Es la interpretación basada en la predicción. mm, Entonces, está el efecto fisiológico y luego está la interpretación de la neurocepción de ese ejercicio, ujú, si es seguro o no es seguro, ¿no? Entonces, cada sistema nervioso es distinto. Entonces, no podemos decir simplemente, exhala más largo que eso te va a calmar, porque quizá esa persona, su sistema nervioso no lo interpreta de esa manera. ujú, Entonces, ujú, la respiración, yo por lo general la enseño en una secuencia donde se integra con otras herramientas. mm, Y además no insistimos. O sea, no hay nada malo en la persona porque no puede aplicar una práctica de respiración. ujú, Hay un montón de ujú. otras técnicas que Sí. podemos utilizar. Sí, o quizás se puede volver a la, más que aparte técnicas muy específicas, simplemente la observación de la respiración o sentir el aire que entra y que sale o em, que el cuerpo adquiere una tridimensionalidad cuando respiramos. También pueden ser como herramientas que, claro, en algunos sentidos, en algunos contextos como el ataque de pánico, no, Ujú, eh, quizás no es el foco. ujú. Mm, Sí, como siempre, puede ayudar a algunas personas y a otras no, porque mm, se vincula con las vísceras. Quizá sí, mm, algo que se puede probar, esto que traías, es la fisicalidad de la respiración, que mm, no es observar cómo entra y sale el aire, sino observar el movimiento de la respiración, como la mm, fisicalidad, ¿no? Sin sí. entrar a las vísceras, Ujú. Ok, sí, como más externo, más más el movimiento, periférico. el efecto de, ok, Ujú, claro. ujú, Sí. ujú, Bueno, ahora me gustaría trasladar esta conversación ujú. a un contexto un poco más específico con una población
un poco más específica, que es la población migrante. O sea, Ujú, de migrantes hay tantos tipos cuantas personas hay en el mundo, ujú, eh, pero migrante en el sentido de una persona que se ha desplazado, ha dejado el lugar de origen voluntariamente o no, y se encuentra en un sitio reconstruyendo su vida, el entorno, la casa, las personas, quizás su identidad, sus perspectivas, ¿no? ujú, Y aunque me has dicho que no te has concentrado, no has puesto el foco de tu intervención con esta población, ujú, pero me interesaría saber tu opinión ujú, profesional basada en tu experiencia, en tu método, de si piensas que este tipo de práctica del movimiento somático, de reconexión con el cuerpo, de habitar el cuerpo como lo decíamos antes, podría ser beneficiosa para personas que se han desplazado, que han migrado. ujú. Mm, Sí, un poquito te contaba antes de darle a la grabación, que en somática, al menos en el método que comparto yo, eh, trabajamos considerando el sistema nervioso dentro de un modelo o un enfoque biopsicosocial, ¿no? Entonces, el sistema nervioso no está aislado eh, en un cuarto, sino que los factores biológicos, psicológicos y sociales influyen, ¿no?, en lo que sucede en el sistema nervioso. Eh, entonces, una experiencia migratoria creo que no puede entenderse solamente por lo que por lo que sucede dentro de la persona, ¿no? Sino que hay que entenderlo también en relación con esto que traías, el ambiente, cambio en el ambiente, cambio en los vínculos, en las condiciones sociales, ¿no? Y las nuevas adversidades que va a traer el lugar donde que las personas van a ujú, habitar, ¿no? Entonces, eh, la regulación no es un acto individual, sino que, claro, hay una parte que, si vemos los factores, vemos, bueno, está la biología de la persona, está la psicología de la persona, pero está el contexto social, ¿no? claro. Entonces, la Mm, migración no es solamente lo que sucede dentro de esa persona y que esa persona tiene que hacerse cargo sola de lo que está viviendo y de lo que está pasando. Si bien, lamentablemente, muchas veces sucede así, no es lo mejor para el sistema nervioso, ¿no? Eh, es muy difícil. Entonces, eh, a veces las personas por ahí lo viven como algo, una capacidad individual que tienen que desarrollar, mm, ¿no? mm, A esto voy. Eh, pero es una experiencia que tiene que poder sostenerse con recursos internos, sí, individuales, pero también externos. Por ahí mm, sí puede haber contacto con la familia, las amistades, ver la posibilidad de que haya una comunidad por ahí de la que puedan pertenecer de alguna forma, ¿no? Eh, o buscar actividades significativas que haga que empiecen a tener comunidad, ¿no? Eh, ujú, ver las prácticas culturales del lugar, si hay posibilidad como de formar parte, eh, buscar espacios de pertenencia, ¿no? Es muy importante que no quede solo en la persona luchando por ser parte de este nuevo panorama, ¿no? Y me parece importante comprender todo lo que se modifica cuando una persona migra, ¿no es cierto? No se trata solamente de un desplazamiento geográfico, me voy de un lugar a otro y ya está, ¿no? ujú, Cambia el ujú, territorio, cambia la lengua, las rutinas, los vínculos. Es más, puede cambiar la posición social. ujú, Quizá también suceda eso, ¿no? ujú, Y ujú, desde ahí lo que puede ofrecer el método es, bueno, observar cómo todo esto se expresa en el sistema nervioso de la persona, ¿no? La experiencia migratoria puede manifestarse como ansiedad, tristeza, hiperalerta,
agotamiento. Puede generar mucha sensación de inseguridad, realmente. Es todo nuevo, desconocido, ¿no? ujú, Dificultad para ujú, confiar. Algo, esto que decíamos, buscamos pertenecer y llegamos a un lugar donde no entendemos si tenemos un lugar propio. Entonces, bueno, lo que puede ayudar el método es reconocer cómo está operando esa experiencia en sensaciones, emociones, pensamientos, ujú, ¿no? Posturas, comportamientos, creencias. Y ayudar con la neuroeducación a no reducir la experiencia a una falla personal, como a esto que hablábamos de, bueno, eh, es una adversidad que no está relacionado con solamente con, que puede ser que hay personas que les cueste más que otras adaptarse a un lugar, pero no es una falla personal, ujú. ¿no? Pero allí muchas veces siento que está el riesgo en general, en la terapia en general, que puede estar el riesgo de, mm, estás en terapia porque algo personal falla Mm, o tiene que ser arreglado o em, estás mal porque has hecho algo mal mm, eh, o también es algo que tú tienes que resolver, claro. como es algo individual cuando quizás no, quizás es un entorno enfermo, por así Ujú. decirlo. Sí, Eh, hostil, ¿no? Claro. sí. Sí. Lo que sucede también es que eh, hay una respuesta biológica natural frente a la incertidumbre, frente a la hostilidad, eh, que es concreta, es real y la realiza el organismo, ¿no? Esa respuesta puede ser ansiedad, tristeza, pérdida de sentido, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, la neuroeducación o la educación lo que viene a hacer es a darle sentido a lo que sucede y evitar responsabilizar a la persona, Ujú, porque no se está adaptando con rapidez, ujú, ¿no? O sea, realmente hacerla resiliente, darle herramientas, ayudarla en el proceso, y parte de eso es que no caiga toda la responsabilidad en ella, ¿no? Esto de la autoculpa. ujú, Y también algo importante es que muchas veces los desafíos del presente, esto que venimos hablando, activan heridas del pasado, ¿no? Por ahí si en el pasado vivimos situaciones donde no nos sentimos incluidas, nos sentimos rechazadas, nos sentimos abandonados. Bueno, dijimos, funciona de manera predictiva el sistema nervioso, aprende de experiencias anteriores, de forma implícita, inconsciente. Y si me encuentro en una situación donde quizá no es lo mismo, porque quizá yo elegí mudarme, pero le rememora a eso que sucedió en el pasado. Ese aprendizaje del pasado es utilizado en el presente para ujú, anticiparse a lo que puede suceder, ¿no? Entonces ve el desafío del presente como una predicción de que le va a suceder lo mismo que le sucedió en el pasado, donde estuvo sola, solo, abandonado, o le ujú, hicieron bullying quizá, no lo sé. Entonces, eh, el sistema nervioso es muy eficaz para detectar peligro, ujú, ¿no? Eh, y a veces responden en el presente con mecanismos antiguos y eso hace que se haga más difícil todavía, porque hay algo, hay un trauma del pasado que está irresuelto, que está aprovechando la posibilidad, se está reactivando. ujú, Un trauma del pasado que se está reactivando por un desafío del presente. Y en verdad, en movimiento somático lo que hacemos es decir, eso es una oportunidad. Esto es una oportunidad muy valiosa de poder realmente integrar esa experiencia del pasado para que no siga pesando en el presente, para que no ujú, siga limitando tu libertad en el presente, ¿no? ujú, Entonces es importante poder hacer algo que se llama una diferenciación, ¿no? Reconocer qué es del pasado, qué es del presente, y así
con acompañamiento, experiencias corporales y educación, la persona puede empezar a identificar qué es el contexto actual, qué respuesta de protección se está activando en el presente, cómo se expresa en su cuerpo y si eso tiene una relación con el pasado, poder también como atender esa experiencia, Ujú, ¿no? ujú, Porque si no se vuelve todo muy abrumador en el presente. ujú. Sí, esta capacidad de discernir, ¿no? Ujú. Orientarse en el nuevo entorno, Mm, ¿no? mm. Y me pregunto si este tipo de experiencia hecha en grupo, quizás en una sesión grupal, Ujú. puede favorecer una sensación de pertenencia al grupo, más allá de los efectos en el propio cuerpo, Ujú. individuo, em, puede tener un efecto de colectivo, comunitario. Ujú. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con esto de eh, generar experiencias nuevas, reparadoras, Mm, vinculares, ¿no? Construir nuevas referencias de seguridad, eh, identificar que un grupo es un recurso, ¿no? O sea, no es solo autorregulación, sino reconocer qué personas, qué comunidades, qué actividades, qué espacios culturales, ¿no? También son formas de apoyo que pueden ofrecer esta pertenencia, esta conexión, esta seguridad, ¿no? mm, Como las personas no tienen que adaptarse solas a cualquier costo, ¿no? mm, La regulación, y así como lo vemos en el formato terapéutico de acompañamiento, lo podemos trasladar a lo comunitario y lo podemos trasladar a una mamá con un hijo o un papá con un hijo. Siempre depende de contar con vínculos y conexiones seguras que ujú, acompañan los procesos. Somos mm, seres vinculares, profundamente vinculares. Nuestra biología es profundamente vincular. ujú, Entonces, la resiliencia, ¿no? La capacidad de atravesar desafíos y recuperarse no es algo netamente individual, ujú, ¿sí? No consiste ni en tragarte lo que te sucede, ni en negar el impacto de la migración en este caso, sino ujú, en disponer de recursos. Y entre esos recursos está el grupo. Sí, ujú. Sí. sí, Y me viene a decir que quizás la conexión, el vínculo seguro con los demás permite un vínculo seguro con ti mismo, sí, también con tu cuerpo, con ti mismo, y allí puedes encontrar sí, un cuerpo casa, un cuerpo que puedes habitar, un cuerpo donde te puedes quedar. sí. Quizás es al revés, entonces del vínculo seguro con los demás, y pienso los primeros años del bebé con Ujú, los cuidadores, y de ujú, allí se construye un vínculo seguro con ti mismo, ¿no? ujú. Mm, Sí, y también la experiencia grupal trae la posibilidad de algo muy importante para el sistema nervioso, que es poner límites. A ver, qué actitudes voy a permitir en mi vida y cuáles no, ujú, ¿no? Y cuando hablamos de construir el cuerpo como un hogar tiene límites, tiene puertas, tiene ventanas, a veces se abren, a veces se cierran, son semipermeables, no todo ingresa, no todo sale. Y ujú, yo creo que trabajar en experiencias grupales, cuando uno está en esta transición migratoria, puede aportar mucho en ese sentido de poder dilucidar con mayor conciencia. Si en el pasado me costaba poner límites, quizá empezar a construir algo nuevo en este nuevo lugar, aprovechar esa oportunidad y trabajar, ¿no? Con con la somática para ver cómo se siente, poner esos límites, porque eso también tiene que ver con qué lugar voy a ocupar, cuál va a ser mi territorio, cuál va a claro. ser mi lugar. No es Ujú, solamente intentar ser parte,
desde una no conciencia y permitir que todo suceda, todo entre y todo salga, digamos, sino de limitar mi Sí, seguridad. sí. La seguridad Ujú, implica vínculo y límites, las dos cosas. ujú, ujú. Sí, sí, Mm, sí. Y el espacio, decidir el espacio que ocupar. mm, Dicho, eh, el espacio que ocupa tu nueva identidad que vas a ir construyendo, ¿no? En un lugar, sí. ujú. Te agradezco por todo lo que has compartido, que es un regalo para mí y tendré mucho a reflexionar de aquí hasta mi trabajo final. Gracias, Ana, por la charla, estuvo muy lindo. Me encanta hablar de estos temas, me apasiona. Y bueno, te deseo un buen día, como todavía es mañana y, Gracias, Ana, igual para vos. y quedamos en contacto. Quedamos en contacto.